capítulo 16. Primer libro de las Crónicas, capítulo número 16. Y nos vamos a sumergir en esta palabra, haciéndolo en el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo Jesús de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Primer libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo número 11. Dice así la bendita palabra de Dios: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Tomen asiento, por favor. Título de esta enseñanza que Dios nos permite hoy: conexión permanente con Dios. ¿De dónde salió este mensaje? De observar el afán del pueblo, de pastores y pastoras, de hermanos y hermanas, por desconectarse con Dios. Diga: no así con nosotros, no así conmigo. El deseo de desconectarse con Dios es generalizado, pero no debe estar entre el pueblo de Dios nunca, ni en fechas navideñas, ni en Semana Santa, ni a mitad de año, ni a finalizar el año. Nunca debe haber deseo de desconectarnos de Dios. Amén. Todo lo contrario, sabiendo que lo que viene va a venir, que lo que está en la Biblia establecido va a venir, tenemos que prepararnos para todo lo que viene. ¿Usted le cree a Dios y le cree a la palabra de Dios? Y usted sabe que lo que hay en esta bendita palabra se cumple. Se ha venido cumpliendo todo y se seguirá cumpliendo todo. Entonces, una forma de prepararnos para lo que viene es estar conectado con Dios permanentemente, en nuestro espíritu, en nuestra alma y aún nuestro cuerpo. Porque a usted y a mí nos pasó eso, que nos salimos un poquito de la línea el fin de año. ¿Es así o no? Recibe uno como de todo. Pero ya hasta en eso dice uno: no, un momentico, ya en este año ya le bajo a esto, ya menos de esto, porque aún el cuerpo tiene que prepararse para estar bien para el Señor. Amén. Aquí David, el rey David, escribe como un salmo de acción de gracias. Y dentro de ese salmo de acción de gracias da una recomendación tremenda, maravillosa. Algunos dicen que aquí estaba revelando él el gran secreto de salir triunfador ante tantas cosas. ¿Cuál era? Buscar a Dios. No buscar otros dioses, no buscar al mundo, no buscar el pecado, no buscar las fiestas tradicionales, sino buscar a Dios y su poder. O sea, no buscar a Dios por solo buscarlo a Él, buscar a Dios queriendo obtener que salga de Dios ¿qué? Poder. ¿Con qué va usted a enfrentar todo lo que se está moviendo en el mundo? Con el poder de Dios. Pero no hay poder de Dios si usted no lo busca. Usted necesita el poder de Dios. Bendito sea el Señor, y que usted levante su mano y diga: yo soy uno de los que necesito el poder de Dios. Yo soy uno de los que necesito que el poder de Dios se manifieste en mi casa y en mi familia, para ayudar, para salvar, para sanar, para restaurar. Y dice aquí: busca su rostro. Cuando usted habla de rostro a rostro, habla de cercanía. Cuando usted busca en la palabra y encuentra el rostro, habla de intimidad.
habla de comunión. Y la palabra clave aquí está continuamente. Y hoy el Señor nos habló mucho que oráramos santificando a la iglesia, santificándose usted mismo, santificándome yo, porque el diablo logra meter cosas para impedir, o mejor, para causar interrupción. Y yo le recomiendo, por favor, si de aquí a mañana usted le regala al Señor un viaje a Cartagena, recíbalo y disfrútelo, pero no se desconecte de Dios ni un segundo. Si de aquí a mañana el Señor le regala, qué sé yo, un viaje a España, y amén, vaya ya, conozca, pero no se desconecte de Dios ni un segundo, donde sea. Si el Señor quiere llevarle por aquí a un municipio cercano, recíbalo también, pero no se desconecte de Dios ni un segundo. Continuamente significa así no más y menos, no significa más ni menos, sin interrupción. El diablo quiere hacer que el pueblo de Dios interrumpa su comunión, interrumpa su santidad, interrumpa su consagración. No así con nosotros. Y sabe una de las cosas por las cuales usted no puede interrumpir su contacto con Dios, su intimidad con Dios, por usted mismo y por otros. Usted lo va a notar, como hay gente que depende de usted. Y lo hablo espiritualmente, y depende de su oración, y depende de su consagración, y depende de su sacrificio, y depende de su entrega. Por el momento usted no está viendo el fruto, pero lo verá. Dígale a la persona que tienes al lado, dile a la persona, verás el fruto, verás el fruto, verás el fruto de la aflicción de tu alma y quedarás satisfecho. La desconexión con Dios puede ocurrir por varias causas. Una, cuando la fe se seca. ¿Cuál es uno de los grandes peligros en esta época de fin de año? Que la fe se puede secar y se marchita. Cuando se pierde la disciplina espiritual. ¿Sabe de lo algo grave que yo veo en mucho pueblo cristiano? Incluye pastores y pastoras que pierden la disciplina espiritual. No, usted y yo no la podemos perder. Donde estemos, si el Señor nos levanta a las 3 de la mañana a orar, donde estemos, hay que orar. Si es clima frío, allá me levanto a orar. Si es clima cálido, allá me levanto a orar. Donde quiera que usted esté, si Dios le pone a orar por otra persona, hágalo. Así usted a sí mismo se está diciendo que esté de paseo. Los cristianos no podemos decir eso. Tal vez tenemos un tiempo de descanso, pero decir que estamos de paseo para olvidarnos de todo, que estamos de paseo para no tener compromisos con Dios, no lo puede decir ningún cristiano verdadero. Las personas se desconectan y hay algunas señales. Una, cuando empiezan a sentir mucha carga con sus devociones diarias. ¿Usted cada cuánto le debe manifestar su devoción a Dios? Todos los días. Todos los días. Pero que estoy en la casa de mi hijo, gloria a Dios que esté en la casa de su hijo, con más razón allá manifieste la devoción a Dios. Pero que estoy viajando, conociendo allá, conozca, pero manifiéstele la devoción a Dios todos los días. Entonces la gente, cuando se está desconectando, como que no me importa, y no, hermanos, alabar, cantar, adorar, poner las alabanzas, estudiar la palabra de Dios en la mesa, decir un momentico, vamos a orar, yo quiero gracias
por este sancocho, gracias por este plato, gracias por esta torta, gracias, pero yo quiero orar primero. Quiero con voz audible decir gracias Dios por estos alimentos, gracias Dios por la salud que tú me das. Bendice a estas personas que tan amablemente y hermosamente me han brindado esta atención. ¿Qué más? Se puede ver de desconexión, sentirse cansado o vacío. Cuando una persona está desconectada de Cristo, o se siente cansado o se siente vacío. Y usted bajo ninguna circunstancia debe sentirse cansado de Cristo, cansado de la palabra de Dios. Nunca. Y usted no debe sentirse vacío o vacía, porque realmente no estamos diseñados para estar vacíos o vacías. Estamos diseñados para tener la llenura ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Entonces usted no debe sentirse vacío. El diablo sabe que puede impactar al cristiano con las cosas del mundo y le puede hacer surgir amor al mundo, amor por las cosas del mundo y afanes por la vida, afanes de la vida. Y ahí es donde usted y yo no nos debemos desconectar nunca, porque sabe que no somos del mundo. Por tanto, nosotros no tenemos por qué tener amor por el mundo o amor por las cosas del mundo. Y tampoco usted tiene los afanes de la vida. ¿Cuáles son los afanes de la vida? ¿No los observó la gente? Usted dice, pretender, mostrar, gastar, las borracheras, las parrandas, el pecado. Ese era el afán de la vida de muchos, mostrarle a otros que pasearon, que gastaron, que tenían. Usted y yo no tenemos ese afán. Sí, debemos tener un afán, el afán de Dios. ¿Cuál es el afán de Dios? Que la humanidad se salve, que la humanidad se arrepiente, que la humanidad se convierta. Vamos a ver 4 escenarios donde habla de continuidad. El primero está en Éxodo 25:30. Amén. Éxodo capítulo 25. Perdón, me faltaba uno de por qué la fe, cómo desconectado, ¿qué pasa? Dice, toda la sensación de que la fe es rutinaria o estancada. ¿Para qué orar más? Dicen algunos. ¿Para qué pedir más? Es cuando hay la sensación de que la fe se volvió rutinaria o se estancó. ¿Para qué orar más? ¿Para qué congregarme más? ¿Para qué buscarme más? Hay gente que dice, como Dios no me respondió, no vuelvo a la iglesia. O sea, venían a la iglesia, ¿a qué? ¿Qué venían? ¿A que Dios les complaciera en su pecado? ¿En su capricho? No. Entonces, cuando la fe se vuelve rutinaria, cuando la fe se vuelve estancada, hay una desconexión con Dios. Amén. De las oraciones que le he hecho a Dios en estos días, mías personales, le he dicho, Señor, ayúdame a crecer en la fe. Ayúdame a crecer en el conocimiento. Ayúdame a crecer en la sabiduría. Ayúdame a crecer en la unción. Ayúdame a crecer en el alcance como miembro de Cristo, como siervo de Cristo. Ayúdame a crecer como buen hombre, como buen esposo, como buen padre, como un buen pastor. Ayúdame a crecer. Éxodo 25:30. Dice así la palabra del Señor. Vamos a hablar de lo que es continuo. No era por ratos. Dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición
delante de mí, ¿cómo? Continuamente. Éxodo 25:30. El Señor les daba las instrucciones a ellos. ¿Y qué les decía? Que sobre la mesa, sobre una mesa especial, no era sobre cualquier mesa, tenían que poner el pan de la proposición, ¿verdad? Eran 12 panes allá en el tabernáculo y después en el templo. Los panes de la proposición eran una ofrenda de pan que se colocaba en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén, como una muestra de devoción a Dios. Apliquémoslo a nosotros. Usted se le entrega a Dios, porque los panes de la proposición eran 12 y tipificaban las 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus de Israel, que significaban el pueblo de Dios. Cuando hay panes de proposición, estaban diciendo el pueblo de Dios está siendo ofrecido. El pueblo de Dios se le ofrece a Dios. Eso nos enseña que la palabra continuamente nos está diciendo, usted como pueblo de Dios no se le puede ofrecer hoy sí y dentro de 15 días otra vez. Usted como pueblo de Dios tiene que ofrecerse a Dios continuamente. Dile, yo soy tuyo, dice. Tú eres mi Padre, Dios mío. Tú eres en quien yo descanso. Dile, heme aquí, mi Señor. Aquí estoy, yo te pertenezco. Usted sabe lo lindo, lo poderoso que es decirle a Dios, yo te pertenezco, mi Padre. Usted sabe que los brujos, las brujas, los adivinadores, los hechiceros se estrellan contra el poder que hay en esas palabras cuando alguien dice, yo te pertenezco, mi Señor. Mi Señor Jesucristo me compró al precio de su sangre preciosa. Yo soy del Padre. Soy hijo del Padre o hija del Padre eterno. Este pan simbolizaba la comunión ininterrumpida. No interrumpida, sino ininterrumpida. Sin interrupción. ¿El pan qué significa? La comunión. ¿Se acuerda que Jesús de Nazaret entregó dos cosas en la última cena? Dos elementos. Una, el jugo de uva. Y dos, el pan. Porque el pan significa ¿qué? Comunión, intimidad con Dios. Significaba la comunión ininterrumpida del pueblo con Jehová. Eso significaba que el autor de los bienes de los que gozaban los israelitas, porque los israelitas gozaban de bienes aún estando en el desierto. Yo le hago una pregunta, amado y amada. ¿Usted gozó de bienes este fin de año? Sí. Porque usted tuvo paz. Porque no tuvo que lamentar una tragedia. Porque no tuvo que decir qué Navidad tan dolorosa esta que no voy a olvidar nunca. No sé si su pan fue sencillo. No sé si su agua fue sencilla. Pero usted tuvo bienes de Dios grandes. Dios le guardó, Dios le favoreció, Dios le ayudó, Dios le sustentó, Dios le visitó, Dios le libró de todo mal y de todo peligro. Dios le habló, Dios te habló y te dijo, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, no te olvides de quién eres. Y que empleaban para su servicio los panes. También representan, o el pan, al mismo Cristo, porque Él se presenta como el pan de vida, suficiente para todo su pueblo. Entonces, en este primer escenario, ¿qué debe ser? Por favor, predicador, vuélvanoslo a recordar, con mucho gusto.
Dios les decía que sobre la mesa santa deberían ponerse los panes continuamente. Pero Dios te dice a ti y me dice a mí que sobre la mesa santa debemos ofrecérnosle a Dios continuamente. Que la comunión con Dios, ese deseo íntimo con Dios, esa conexión íntima con Dios, debe ser cada cuánto, continuamente. A veces me atrevo a decir que en el día más de una vez, porque no sé cuánto lo hacen, pero en el día por lo menos pienso yo que hay que conectarse en intimidad con Dios 3 veces. A la madrugada, tal vez al mediodía o por la tarde y por la noche. Antes de acostarse, póngase en paz con Dios. Entréguele su vida a Dios. Y prepárese, porque muchos se han acostado y no se han levantado ya nunca más. Amén. Segundo, Éxodo 27:20. Éxodo capítulo 27, versículo 20. Dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas, para el alumbrado, para hacer arder, ¿qué? Continuamente, ¿qué? Las lámparas. Otra vez aparece la palabra, ¿qué? Continuamente. Mire usted que le dice a los hijos de Dios, al pueblo, le dice: traigan aceite. Y no de cualquier aceite. Aceite puro de olivas. Y el aceite puro de olivas, ¿cómo se obtiene? Machacando las olivas. Aleluya. Y usted y yo a veces somos machacados por las circunstancias, machacados por las situaciones. ¿Qué está haciendo Dios con eso? Purificándonos, enseñándonos a ser puros. ¿Cuántos fueron machacados el año pasado? Y el Señor sigue usando ese método. Como las olivas son machacadas en mortero, porque había 2 métodos. Uno era machacados con mortero, una piedra que era ahuecada, y cogían otra piedra y dele, y dele, y dele, y dele, y dele hasta que salía el aceite. Y había otros molinos. Aquí Dios les está diciendo: ese aceite que me vas a ofrecer para las lámparas, porque era más puro, ardía mejor, ese aceite va a ser de las olivas machacadas, para alumbrar. ¿Qué nos pide Dios? Que alumbremos cada 8 días, cada mes. Nos pide continuamente, continuamente. Que el ardor de la unción, porque el aceite tipifica la unción, que ese fuego, ¿cada cuánto debía ser encendido? Todos los días, continuamente. Ahora, hablémonos sinceramente. ¿Cuánta gente se dejó apagar ahorita en el diciembre? Mucha gente. Mucha gente se dejó apagar. Entonces pasa lo que vimos, que hay desconexión con Dios. No quieren hacer el devocional diario. Prefieren ver las series de Netflix, de Disney. Se sienten cansados o vacíos porque qué pereza volver a la iglesia, qué pereza volver a esto, el paseo estaba tan rico, las piscinas tan delicioso. Tienen la sensación de que la fe es rutinaria, otra vez lo mismo, otra vez a clamar, otra vez a orar, a ayunar. Se sienten estancados. ¿Quién es el que quiere a un hijo de Dios desconectado? El diablo. Él logró desconectar a 1/3 del número de ángeles de Dios. Lo logró desconectar. Hubo 2/3 que no se desconectaron de Dios, que permanecieron fieles, que son los ángeles santos.
Pero hubo un tercio que se desconectó de Dios, y al desconectarse de Dios, Satanás ya tuvo cómo conducirlos, que son los ángeles caídos, los demonios. En la Biblia se hace mucha referencia muchas veces al aceite, como un símbolo de ¿qué? De la presencia de Dios. En pocas palabras está diciéndonos el Señor que mi presencia esté contigo, anheles mi presencia continuamente. El aceite simboliza la luz y la sabiduría divinas para guiar a aquellos que confían en el Creador. Es decir, que si yo permanentemente, continuamente anhelo la luz y la sabiduría que me da Dios y su palabra, mi confianza en el Creador aumentará. Amados y amadas, justo por la fe vivirá. Ese arroz que usted se va a comer durante todo el año, recíbalo. O esas papas, o esas yucas, o ese espagueti, esas proteínas, esos quesos, esas frutas. No es porque usted y yo tengamos capacidad económica para comprar. Es porque tenemos confianza en que Dios es nuestro proveedor. Y Él nos da o para comprar o nos lo hace llegar directamente. Pero esa confianza está cuando alguien tiene ese deseo continuo todos los días de tener la luz y la sabiduría divina. No cada 8 días, no cada 2 meses, sino todos los días. Asimismo, el aceite es considerado un don de Dios, un regalo de Dios, por lo que se usa en ceremonias en la Biblia de consagración y de acción de gracias. Entonces, en pocas palabras, está diciendo: tráeme aceite. Está diciendo Dios al pueblo: tráigame aceite machacado. ¿Usted se ha puesto a pensar que un aceite machacado costó? Las manos dolieron de dele. Costó tiempo. Porque yo me imagino que la gente no le llevaba al Señor un poquitico de aceite así. Le llevaban una buena cantidad. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Dios? Ofréceme regalos todos los días, continuamente. Y los regalos más hermosos que le podemos ofrecer a Dios está con nuestro comportamiento, está con nuestro carácter, está en nuestras oraciones, alabándolo, glorificándolo, exaltándolo. El aceite puro de oliva machacada es un recordatorio para nosotros de la presencia divina. No es cualquier presencia, es la divina. Y de la necesidad de estar conectados con Dios para recibir guía y sabiduría. ¿Sabe qué significa este de mantener, hacerlas, arderla continuamente las lámparas? Mantener la luz divina iluminando todo tiempo nuestra vida. Hoy hicimos una oración maravillosa donde dijimos: Señor, úsanos para ser luz del mundo. Mire, no lo podemos negar. Ahorita en diciembre mucha gente se apagó. Hablo de cristianos, no de los impíos. Mucha gente perdió la esencia de la sal. ¿Se acuerda que la sal es buena? Si no perdía la esencia.
Porque el Señor dice, si la sal pierde la esencia, ya no es buena. Ya no sirve, dijo el Señor, ni para el muladar. ¿Se acuerda? Fue fuerte. Ni siquiera para echarle a las mulas servía esa sal. Y le dijo a la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y no podemos negar que mucha gente se dejó envolver en las fiestas decembrinas, en las tradiciones, en lo pagano, en lo inmundo, y dejó apagar la luz que Cristo encendió, y dejó perder la esencia de la sal. ¿Sabe usted que la sal esencialmente era para no dejar que avanzara la corrupción, la descomposición? Por eso le dice a la iglesia, vosotros sois la sal de la tierra. Como diciendo, vosotros, iglesia, sois los que impiden que se descomponga más la naturaleza, la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuánta gente en oscuridad? Pero ve la luz que hay en usted. Y Dios nos va a usar para que mucha de esa gente que perdió la luz o perdió la esencia de la sal, la vuelva a retomar y nunca más la pierda. Amén. Debemos ser inspirados a buscar una mayor conexión con Dios. Este año es una oportunidad de crecimiento. ¿Usted se conecta con Dios? No me diga cómo o qué cantidad. Eso lo sabe Dios, usted. Pero lo que sí le mando a decir yo de parte de Dios es que su conexión con Dios y mi conexión con Dios tiene que crecer. Y si usted es un reconectado, pues Dios quiere que se reconecte aún más. Y si usted es una persona que permanece en la presencia de Dios, alabando y glorificándolo, quiere que se conecte aún más. Éxodo 28, versículo 29. Éxodo 28, 29. Estamos viendo la palabra continuamente. En 3 versículos la hemos visto, ¿verdad? En Crónicas 16, 11 ya la vimos, que David le dice, oiga, les doy un consejo, busquen a Dios, busquen su poder, busquen su rostro, no a raticos, continuamente. Luego vemos a Dios hablándole a Moisés, diciéndole, oiga Moisés, prepare los sacerdotes y que tengan los panes de la proposición delante de mí continuamente, no cada 8 días. Y hoy vimos que esos panes de la proposición somos nosotros, ofreciéndonos a Dios todo el tiempo, no cada 8 días, no cada 15 días. También vimos que teníamos una lámpara que debe arder continuamente. Y la Biblia nos enseña que nuestro espíritu es como una lámpara que ha puesto Dios ahí dentro de nosotros. Muchas veces usted ha pasado tiempos de oscuridad tremendos. ¿Y qué le ha ayudado? La luz que lleva usted en su espíritu. Que de alguna forma esa luz le dice, levántate, resplandece, no te dejes derrotar. No te dejes morir así nomás, pelea la buena batalla. Pues Dios nos dice que necesita esa lámpara, con ese fuego, al arder el fuego, continuamente, no por ratos encendida, no encendida tenuemente, sino con fuego poderoso del Espíritu Santo de Dios. Éxodo 28, 29. Vamos a ver otro escenario de donde Dios pide algo continuamente. Éxodo 28, 29. El domingo, si Dios lo permite, Dios va a ministrar. Y Dios quiere ministrar una renovación.
Amén. Porque Dios también me dijo, muchos se quitaron la armadura de Dios y se pusieron vestiduras del mundo. Y hay que volver a retomar esa armadura de Dios. Y hay que volver a tomar esas vestiduras santas. Porque necesito mi iglesia santa. Porque hay que buscar la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Amén. Dice Éxodo 28:29. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová, continuamente. A ver, lo entendemos. Le dice al sacerdote principal, se va a poner en sus vestiduras un pectoral. Ese pectoral llevaba 12 piedras. Cada piedra llevaba un nombre. ¿Cuál nombre? De las tribus de los hijos de Israel. Pero lo llevaba en el pecho porque tenía que llevarlo sobre su corazón. Y cuando entraba en el santuario, tenía que hacer ¿qué? Memoria. Memoria. Delante de Dios continuamente. ¿Para qué lo había escogido Dios? ¿Por qué lo había escogido Dios? Cuando usted salga, y es un error terrible de muchos cristianos, no todos, quieren aislarse. Y quizá Dios le permitió ir a ese lugar para que orara por todo el entorno, para que les evangelizara, para que les compartiera, para que les dijera, Cristo te ama. ¿Qué vemos aquí? Que habla del corazón. Debe haber una conexión de corazón a corazón. ¿Cómo es ese corazón? Esa conexión. En tu corazón, la persona más importante se llama Jesús de Nazaret. En el corazón de Dios ya estás tú. El sí no se desconecta. Si Dios se desconectara y nos sacara de su corazón, sería terrible. Es el pueblo de Dios el que se desconecta del corazón de Dios. ¿Qué habla aquí? Que hay que hacer memoria de nuestras raíces continuamente. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿De qué nos ha salvado Dios? ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Cuándo ha aparecido Dios? ¿Cuándo nos ha abierto camino Dios? Uno debe hacer memoria de eso continuamente. Porque eso le ayuda a uno a reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso lo forma uno como un ¿qué? Agradecido. Y el agradecido con otras cosas es alguien que agrada a Dios. Y sabe las grandes riquezas y las grandes respuestas de Dios. ¿Para quiénes son? Para los que agradan a Dios. El agradecido, entre otras cosas. Afuera hay miles de dineros moviéndose, miles de millones, pero de una forma extraordinaria. Para Dios no es imposible decirle a un mover de esos, detente y ahora te vas a donde mi hija o te vas donde mi hijo. Esa unción, ese poder económico. Pero para Dios es importantísimo ver que hay una persona agradecida. Por eso continuamente debemos llevar en el corazón a la iglesia, a los pastores, a las pastoras, a nuestros hermanos, no olvidarnos. Por eso también, dice aquí, debemos hacer memoria
de lo que Dios ha hecho y nos ha dado y nos ha entregado. Amén. Éxodo 28, 38. Mire que hemos visto, repasemos. Primero, David dice, busca a Dios, busca su rostro, busca su poder continuamente. Segundo, dijo, seas como un pan de la proposición, ofrecido a Dios continuamente. Tercero, mantén esa lámpara encendida, tu espíritu encendido. Paga tu precio, porque había que machacar las olivas. ¿Cuánto tiempo? Continuamente. Y ahora dice, llévame en el corazón, hijo mío, hija mía. Es lo que está diciendo Dios. Llévame en el corazón, no por raticos, no por momentos. Llévame en el corazón continuamente. Pero lleva a mi pueblo. ¿Sabe que? Menos mal que no me adelanté. ¿Qué estaba haciendo Aarón ahí? Intercediendo. Porque llevaba al pueblo en sus lomos, en su pecho. Es más, Dios me habló que el intercesor realmente no lleva al pueblo en el lomo, que el intercesor lleva al pueblo en su corazón, lleva a la iglesia en su corazón, lleva a su humanidad en su corazón para presentársela a Dios. Este sacerdote se presentaba a Dios, Aarón, pero al llevar las 12 piedras estaba representando a todo el pueblo, él, delante de Dios. Y eso hay que hacerlo continuamente. ¿Usted se imagina todo lo que tenemos que interceder con toda la maldad que se desató este fin de año? Con toda la inmundicia que se desató este fin de año en el mundo entero. Pero si alguien lleva al Señor continuamente, lo va a hacer. Se va a presentar, va a entrar al santuario. Nuestro santuario ya no es el físico. Nuestro santuario es la presencia de Dios. ¿A través de quién? De Cristo Jesús de Nazaret y de su sangre preciosa. Éxodo 28, 38. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estarán continuamente para que obtengan, ¿qué? Gracia delante de Jehová. Uy, este versículo es tremendo. ¿Qué está diciendo? Que sobre la frente él llevaba una diadema. ¿Qué decía esa diadema? Santidad a Jehová. Y él llevaba esa diadema y se presentaba para las faltas cometidas en las cosas santas. Se han cometido faltas en las cosas santas, se cometen. Y eso impide la gracia. Eso impide la bendición. Eso impide la prosperidad. Eso impide el crecimiento. Yo me propongo crecer. Y propongo empujar la iglesia como sacerdote principal, como pastor principal de este lugar, a que crezca. Y para crecer hay que empezar a reconocer las faltas cometidas en el santo servicio. Ahí está en la palabra, yo no me lo invento. Cuando usted lleva los pensamientos de santidad aquí continuamente, usted y yo nos hacemos un beneficio grande, porque sale a la luz las faltas cometidas y es mejor que salgan a la luz y estar en paz con Dios y no pretender estar bien y llevar las faltas cometidas ahí. Amén. Sobre su frente estará continuamente ese pensamiento de santidad.
de que las cosas para Dios tengo que hacerlas bien. Y eso que dice, que se obtenga gracia delante de Dios. Mire, si hay algo que a usted y a mí nos va a dar la victoria, es la gracia que viene de parte de Dios. Abraham, ¿por qué salió vivo de Egipto? Cuando dijo la mentira de Sara, porque halló gracia delante del faraón. Amén. José salió de la cárcel y llegó a ser el segundo gobernador. ¿Por qué? Porque llevaba la gracia de Dios. Amén. David mismo, puesto a la muerte, a emboscadas. ¿De dónde tuvo ese crecimiento y ese engrandecimiento? Porque llevaba la gracia de Dios. Amén. El apóstol Pablo, bueno, no hablemos de riquezas económicas, pero qué labor tan inmensa, Dios mío, en todo el mundo existente. ¿Por qué le abrían puertas? Porque llevaba ¿qué? La gracia de Dios. Sí, los del mundo pueden tener dinero, porque la prosperidad también la da el diablo, pero no tienen la gracia de Dios. Y qué lindo es que usted tenga la gracia de Dios y comience la prosperidad a desatarse hacia usted. ¿Sabe por qué quiero yo que crezcamos? Primero, porque me lo mandó Dios. Porque el que quiere crecer con base en la santidad, le da a Dios gracia. Amén. Y Dios lo bendice de una forma sobrenatural. Aquí nos hablaba del papel importante que tenía Aarón, porque él llevaba las faltas del pueblo sobre su frente. ¿Qué nos recuerda eso? Que Dios piensa en nuestro bienestar y que siempre hay una forma de arrepentirnos y estar en paz. ¿Por qué es tan importante este tiempo del crecimiento y de que usted continuamente? Porque usted va a ser instrumento de que muchos vuelvan al arrepentimiento y a estar en paz con Dios. Esto va a suceder, tal cual. Amén. Por eso es tan importante orar por el liderazgo espiritual, para que sean los líderes que nos guíen y nos representen ante Dios. Pero Dios nos manda ahora en el Nuevo Testamento a ser esos líderes y mostrarnos ante Dios y llevar el pueblo, mostrar el camino hacia Dios a otras personas y llevarlos en este camino. Vuelva por favor a Primera de Crónicas 16. Primera de Crónicas 16. Vamos a leer el versículo 10 y el 11. Primera de Crónicas 16, 10 y 11. Dice: gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de quienes, de los que buscan al Padre eterno. Buscad a Jehová, su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su poder. Conexión permanente con Dios. Ya para ir terminando, vaya a Hechos, capítulo 2, libro de los Hechos de los Apóstoles, libro de los Hechos, capítulo número 2. Sí, Señor.
Perdón, capítulo número 1. Capítulo número 1. Dice el versículo 8, usted lo conoce mucho. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque cualquiera podría decir, eso de estar continuamente era para el Antiguo Testamento, usted lo citó, maestro. No, aquí en el Nuevo Testamento está diciendo, ¿sabe qué quiero yo? Que tengan conexión permanente con Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y cuando hay conexión con Dios, hay poder, hay gracia, hay agrado de Dios, hay una fe reverdecida, hay una oración poderosa, hay un ánimo, hay un deseo de triunfar, hay un deseo de creerle a Dios. Se siente como hijo de Dios, y discúlpenme la palabra, no como un abandonado o como una abandonada. Se siente la unción, la presencia de Dios. Amén. Por eso la conexión permanente con Dios. Y queremos crecer. Hay oportunidad de crecimiento. Pero comienza esto con la conexión con Dios. El domingo, si Dios lo permite, Dios quiere hacer renovación de fuerza, de limpieza. No sé qué va a pasar aquí, pero algo grande va a pasar en el nombre de Cristo Jesús. Porque Dios necesita a su pueblo como conectado con Él, preparado, listo para la buena batalla. Porque la labor de rescatar almas del infierno, del fuego y del camino extraviado no es solo de los pastores, es de todos los pastores, que le puedan hablar, que le puedan decir, que le puedan hablar, vuélvete al camino de Dios. Pónganse en pie, por favor. Vamos a orar para que haya esa conexión. Vamos a orar por nosotros, por la iglesia presente, por la iglesia ausente y por la iglesia que ha de venir, y aún las personas que nos miran online. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, abra su boca y dígale: gracias, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la palabra. Renueve su voz y diga: yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Yo me hice hijo tuya, yo me hice hija tuya a través de recibir a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador. Este es un año muy importante para adelantarnos, para crecer, y queremos crecer porque tú vienes pronto. Tú quieres salvar a las personas, tú quieres restaurar, Señor, pero necesitas una iglesia preparada, necesitas unos pastores preparados, no unos pastores que amen al mundo o las cosas del mundo, no unos líderes cristianos que amen al mundo o las cosas del mundo. Tú necesitas un pueblo preparado que te busque, que busque tu poder, tu rostro continuamente, que sean como ese pan de la proposición, entregados a ti continuamente, que tengan las lámparas encendidas, que tengan el aceite listo para ofrecérselo a Dios continuamente. Tú necesitas un pueblo, Señor Dios bendito, que lleve en el corazón la carga de Jesús de Nazaret por las almas, por el necesitado. Tú necesitas, Señor, que en nuestra mente, en nuestros pensamientos esté que somos un pueblo diferente, que somos un pueblo apartado, que somos un pueblo para ser una nación santa, un linaje santo, diferentes al mundo. Aquí estamos, Señor, y aquí estamos, Dios de la gloria, como representantes de la iglesia en Colombia, en el mundo, para decirte: heme aquí. Y tú nos pides esa conexión continuamente, no por momenticos, no por días o por meses ajenos uno del otro, sino todo el tiempo conectados contigo. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Levanta tus manos hacia el cielo de Dios. Levanta y recibe la bendición del Padre eterno. Recibe la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y la bendición del Espíritu Santo de Dios. La bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la sentimental y la familiar. Iglesia muy amada,
iglesia comprada con la sangre de Cristo. Que Dios les bendiga rica y poderosamente. Así estamos despedidos por este ayuno. Dios les bendiga poderosamente.